1:05. Hola, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien todas las personitas que nos están viendo a través de la página de Facebook y a quienes nos estén escuchando en radio. Bueno, me presento, mi nombre es Jessica y estamos aquí para otra dosis en vivo y en directo. Le paso el micrófono a mi compañera. Mucho gusto, soy Jesús Hernández y pues un gusto estar aquí de nuevo. Ok, buenos días a todos, bueno, tardes ya. Estamos aquí en vivo desde 1180 AM. Mi nombre es Homero Salgado y únicamente comentar que me da gusto regresar a este espacio de la radio universitaria, que ya seguramente es de conocimiento tanto de Jessica como de Yasu, que este espacio tiene su tiempo aquí en la universidad. Y efectivamente, ¿no? Pues continúa la invitación abierta a que se sigan sumando estos esfuerzos que son a final de cuentas para ustedes. En cuanto a la temática del día de hoy, que es lo posible y lo inevitable, me gustaría que ustedes introdujeran a qué se refieren o de qué va esto acerca de lo posible y lo inevitable. Sí, muchas gracias, maestro. Pues como verán, ahora pues nos sumamos dos nuevas integrantes. Ya ves, está en otro programa, ¿verdad, Jesús? Ajá, pero, ay, bueno, es que yo ya me siento vieja, ya con que llevo un año, ya me siento vieja, no de antigüedad. Y pues el maestro me acompañándonos. Pues esto es dosis filosóficas, claro, ya saben su programa. Luego se me va porque soy tan en la virtualidad de la computadora que también estamos en radio. Y pues sí, lo imposible y lo inevitable. Antes, pues, de comenzar con ustedes, me gustaría como introducir un poquito porque este tema fue propuesta mía y luego estaba como, ¿en qué deja pensando? Pues bueno, le preguntaba a mi mamá hoy en la mañana, de hecho, ¿en qué piensas cuando digo lo imposible y lo inevitable? Y pues se queda así, ¿no? Como pues algo que no podemos evitar, ¿no? Algo que no podemos detener, vaya, y pues algo que nos dé apertura a hacer cosas nuevas. Entonces eso me dejó así como que pensando varias cosas. Y pues bueno, remontando tantito el por qué fue esta propuesta, es porque justamente se dio en una clase con el maestro Mero. Estábamos en la materia de ilustración e idealismo alemán, hablando de estos, pues vaya, el idealismo, que fue un movimiento, una corriente en donde se prima la razón, es decir, la conciencia del ser como autónomo para su acción y su saber. Entonces, por ahí me quedé pensando, pues, fue como, entonces, ¿qué está dentro de lo que es posible, vaya, en nuestras manos de hacer o de actuar y cuáles son nuestros límites en tanto que seres humanos? Porque luego hubo por ahí conceptos que vimos como el deísmo, que ahorita pues vamos a platicar, la libertad, entonces entendiendo como estos conceptos pues muy arraigados desde este movimiento, este periodo que se dio de la ilustración, siglo XVIII, por ahí del 1800, me van las fechas, pero por ahí del 1800, pues, bueno, ubicados no solamente en Alemania, que es en donde predominó, sino también en México, ¿no? Con la independencia y bueno, que ahorita vamos a ver. Entonces, nada más así como un recorrido del por qué este tema, porque sí, no sé, al preguntarlo, pues sí te deja pensando como que es muy abierto, ¿no? Muchas cosas. Sí. Se da de palabra a mi compañera. Pues sí, sí es muy abierto el tema. Cuando lo escuché como que yo no estoy en la clase, en tu misma clase, ¿no? Entonces dije, pues voy a repasar primero cosas muy sencillas. Yo me di la tarea de investigar el arte de lo posible
de Benjamin Sander. Y pues aquí comenta mucho lo que son los límites de lo posible y lo inevitable, porque es lo primero que pensamos, o bueno, yo pensé, ¿no? Pues posible y inevitable en cuanto a personas, como ya nos comentaba. Entonces, dice que el mundo penetra en nuestra conciencia bajo la forma de un mapa ya dibujado. Relaciona lo posible directamente con lo que ya conocemos. Tan fácil como decir, lo conocemos, si lo conocemos es porque es lo único que vamos a conocer en ese momento de nuestra vida, y si no, no. Como esto me remonta a las clases de lógica que decían eso del principio de identidad, creo que se llamaba, de lo que es y lo que no es, no es. Entonces, dice que los parámetros de lo que es posible está en nuestras, lo que no, en nuestro entorno, en nuestro contexto, en lo que estamos viviendo en ese momento. Y pues sí, es un poco como de positivo, una postura muy positiva a lo que pensé cuando estuve leyendo este autor, porque es como, es que si podemos hacerlo, lo podemos hacer si nos abrimos a nuevos caminos, ¿no? También lo que siento que es importante es esta contraposición de conceptos entre lo posible y lo inevitable, porque parecen cosas de un extremo muy lejano, pero me parece que no. Me parece que en cuanto posible, hay cosas inevitables, ¿no? Entonces, hay varias como que en actos que pueden ser posibles y inevitables al mismo tiempo. Entonces, pues eso era como que lo que yo pensaba, ¿no? Ser positivos respecto a las posibilidades no es que seas soñador, sino que quieres, es como que un instinto casi el querer más posibilidades de las que ya tenemos como para tener una variedad, ¿no? Entonces eso es lo que yo investigué. Ya les... No sé si el maestro quiere comentar algo. Bueno, efectivamente, pues yo coincido con Yasu en el sentido de que justamente lo posible entra precisamente dentro de dentro de este aspecto que tenemos nosotros de poder desarrollar algo, ¿no? Tener una meta concreta, tener un camino, ¿no? En ese sentido yo lo defino en estos términos. Incluso antes de venir aquí, pues se me viene a la mente justamente otro tema de filosofía que seguramente ya vio Jessica en su momento, que es la propuesta de Leibniz. Le comento al auditorio, pues justamente Leibniz es conocido por la teoría que él sostiene acerca del conocimiento, y en su momento, cuando en aquel tiempo que vive Leibniz, en la época siglo XVIII aproximadamente, sucede una tragedia natural que fue bastante impactante en el mundo europeo, que fue el terremoto de la ciudad de Lisboa. Y justamente cuando le preguntan a Leibniz respecto a este fenómeno natural, él dice, bueno, es que estamos en el mejor de los mundos posibles, ¿no? Esto obviamente, pues justamente suena como un despropósito, ¿no? Porque como una tragedia de este tipo va a suponer una mejoría, ¿no? En lo posible. Y es lo que se me venía pues justamente a cuento el día de hoy. Y en ese sentido, pues la pregunta que les hago tanto a Yasu como a Jessica, en ese sentido, ¿estamos nosotros en el mejor de los mundos posibles o se puede hacer algo más? Oh, ok, si me permiten antes de contestar la pregunta, porque tanto Yasu como el maestro dijeron varias cosas y por ejemplo, tanto regresando a la obra que nos compartió Yasu, El arte de lo posible, en efecto sí está muy positiva en tanto que, ok, optimista como esperanzadora, ¿no? Aspiracional a lograr, pero también positiva, de hecho, refiriendo al periodo que les mencionaba, porque es cuando comienzan pues también pues se da la Revolución Francesa, por ejemplo, es esta división, ¿no? Ya de los reinos, el paso a Estado, toda una transición que se hace, el movimiento enciclopedista, es decir, la información se vuelve divulgativa, digamos, se abre un abanico de posibilidades ahora sí para la sociedad, no para las personas en sí. Ya no se está, digamos, en una élite privada del conocimiento. Y regreso a lo que mencionaba Jesús. Esto, cuando dijiste también conocimiento, estas nuevas formas de conocer. Es decir, que no se limite nada más, digamos, en ese periodo que fue de la ilustración, era pues la razón, ¿no? Digamos, fue luego que se dio pues también el empirismo, es decir, a partir de nuestras experiencias y luego más adelante nuestras circunstancias, ¿no? Entonces, como cuando estaba diciendo Yasu que hay de entre
lo imposible, también lo inevitable, es decir, que digamos se comparten ambos conceptos, aparentemente los tenemos exactamente como opuestos, ¿no? Casi, casi. Pero pudiera suceder que, digamos, en un mismo ser, en un mismo sujeto o un contexto, prevalezcan ambos, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba como hacerse en tus circunstancias o a tu medida. Es decir, digamos, quizá yo no tengo las mismas posibilidades, no sé, económicas a las que tiene un rey o un monarca actual, ¿no? Digamos, un ejemplo bien, pero el que se me ocurrió. Sí, y entonces, exactamente, pues claro que ahí varía muchísimo tanto posibilidades y también pues dentro de lo que es inevitable podemos compartir todos las mismas cosas, ¿no? Así como tenemos la posibilidad de vivir, para todos es inevitable, no sé, por ejemplo, la muerte, ¿no? Entonces, claro que sí, se comparten estos dos conceptos y es que también me deja pensando mucho en una palabra, comentaba Jesús, que de la obra que decía, en el fondo se trata de una recomposición. Eso de recomposición es como el hacer una reescritura, es decir, el relato de la historia, como volver a hacerla, vaya, como no digamos destruirla, sino deconstruirla, que es decir, como implementar, ¿no? Aquello que fue invisible, hacerlo visible. Entonces eso entra también dentro de pues de las posibilidades, ¿no? Que tiene el ser humano y también reconociendo sus límites. Entonces, respondiendo ahora a la pregunta del maestro, ¿puedo repetirla, por favor? Si ustedes creen que estamos en el mejor de los mundos posibles o se puede hacer algo más, es lo que mencionaba. Ok, ok. No sé si quiera comenzar Yasu o ya me sigo. Porque Em, pues voy a responder con respecto a la postura que me gustó de este autor, ¿no? ¿Sí? Siento que sí estamos en el ahora, en el mejor, ¿cómo se llama? En nuestra mejor posibilidad, porque, porque es en cuanto lo que tenemos en este momento. Siento que a eso va mi respuesta, que como estamos aquí, pues es eso a lo mejor posible, que pueda haber potencias de otras posibilidades, otras inevitabilidades, pero en cuanto ahorita, sí, quizá lo otro será como que, tengo otras metas y otras cosas que hacer y quiero mejorar tales cosas, quiero mejorar mi mundo o ese tipo de cosas, pero es en cuanto a lo que tenemos en este momento, ¿no? En nuestro entorno, en nuestro contexto. Eso es lo que pienso. Sí, en absoluto, ¿no? Tan es así que justamente esta cuestión de lo posible también se remite incluso a momentos o etapas del ser humano que quiere justamente cambiar algo, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, cuando los años 60, los grupos de estudiantes en México, en Francia, en otras partes del mundo comienzan a movilizarse, ¿cuál es uno de los eslogans que ellos tienen? Tienen justamente un eslogan que es el de otro mundo es posible. Incluso hay uno que se atribuye al propio Sartre que justamente pues se vio plasmado en las paredes del Mayo francés, que menciona que pues que se hacía justamente un llamado a ser realistas y en ese sentido a pedir lo imposible. Suena un poquito como a trabalenguas esto, pero tiene bastante sentido, ¿no? Lo que se plantea con esta frase, que repito, fue parte de su momento del Mayo francés, es que justamente, como bien mencionó Yasu, ciertamente estamos en una condición como seres humanos y podemos mejorarla aún más. Y en ese sentido, pues se va por el lado de la reivindicación política, obviamente, pero es justamente lo mismo, ¿no? Que va muy de la mano con lo que plantean ustedes. Este, bueno, aquí de lo que señalan ustedes, me quedo también con lo que mencionó Jessica de esta definición de que tomaron de una clase que les di yo anteriormente, que tiene que ver con esta cuestión del idealismo, la presencia de la razón. Este, ¿Qué es lo que rescatas de esto? Ok. Por ejemplo, ahorita que mencionaba el maestro que se da por etapas, haciendo eso, porque es lo que tenemos actual, no lo que podemos ahorita decir en nuestra realidad o nuestra circunstancia, pues me remite un poquito también a Nietzsche, cuando habla que el conflicto es inevitable. Y podemos verlo a lo largo de la historia, los movimientos sociales que se han dado, las revoluciones, por ejemplo, la independización de México, que fue
más o menos durante esta etapa también de la ilustración, pues así que la ilustración alemana, ¿no? Por eso vuelvo a esto de la recomposición, esa reescritura, de colocar también o posicionar, pues a otros momentos de la historia que estaban surgiendo igualmente y no se toman mucho en cuenta. Entonces, cuando hablamos esto del conflicto como inevitable, es cierto, y es no verlo tampoco de una manera negativa, que otra vez volvemos, ¿no? Los conceptos, en donde se ensombrece algo y se disposiciona otra cosa por encima. Entonces, parte de este conflicto, pues, es lo que nos permite apertura, es lo que nos trae lo nuevo, la posibilidad, vaya, ¿no? Y este periodo que menciona el maestro como el idealismo, pues claro que abrió ahora sí que muchísima conciencia, ¿no? Entre las personas, fue esta etapa moderna en donde ya el ser humano, o bueno, en ese entonces, ¿no? El hombre, pero no vamos a utilizarlo como tal, otra vez, el lenguaje en sí mismo ha ido evolucionando. El ser humano se abre a nuevas posibilidades desde su propio contexto, desde su propia circunstancia, que ojo, no quiero decir tampoco que es un movimiento puro, o sea, o algo, digamos, que se toma como, wow, fue lo mejor que pudo pasarle a la humanidad. Pues no, porque en ese entonces también estaban sucediendo otras cosas que inevitables. Por ejemplo, la esclavitud. La esclavitud se seguía dando, seguían pasando muchísimas cosas que no, que ahora pues no veríamos bien vistas, pero que por ejemplo en su tiempo eran, digamos, no sé, políticamente correctas, quizá, o estaban porque sí, ya. Entonces, este movimiento idealista también, digo, es algo que nos sirve para criticar dentro de, ok, lo que tenemos ahora, lo que hemos sido, lo que recogemos o también los conocimientos de los que hemos tomado, pues también tienen su crítica en cuanto a lo que estaba sucediendo y no era algo oficial o no era algo como a tratar, vaya, de importancia, que ahora se está visibilizando. Entonces, por ejemplo, yo rescataría lo que me pregunta el maestro de ese movimiento idealista, la autonomía del ser. Y eso también me remite mucho al filósofo Kant, Immanuel Kant, que precisamente habla sobre la crítica de la razón pura, ¿no? Y luego tiene crítica de la razón práctica. Entonces, dentro de estas obras, pues, no sé si el maestro quiere comentar un poquito. Ah, ok. Se habla de cómo nosotros, a través del ejercicio de nuestro raciocinio, podemos ser seres autónomos, que no habla también sobre la individualidad, pero no entendida como el egocentrismo, sino al contrario, que luego ya pasa en la crítica de la razón práctica, es decir, ejercer esta acción que tenemos nosotros para actuar con buena voluntad, es decir, para, digamos, este llamado al deber de hacer las cosas no por astucias vanas nuestras, no por intereses superficiales, sino por el deber. Entonces, lo que este pensador, que fue, digamos, es de los más representativos, ¿no? De este periodo, vaya, nos deja muchísimo que podemos rescatar, practicar y también criticar, porque es cuando se concilia un poquito esta idea, ¿no? De es que somos racionalistas, es que somos empiristas, y le dice, pues, ¿por qué no? Podemos hacer ahí, ¿no? Como una yuxtaposición. Así el maestro quiera comentar algo al respecto. Bueno, pues precisamente con el comentario de Jessica, pues se dieron justamente a colación bastantes cosas, ¿no? En particular esto que se plantea acerca de esta postura ante el mundo, ¿no? Donde lo mencionaba justamente el día de hoy con los chicos de séptimo, que precisamente una problemática de ese periodo tiene que ver con esta pregunta por el conocimiento, donde hay principalmente dos posturas, una de ellas que, pues que empieza asumiendo que nosotros como seres humanos venimos arrojados al mundo, como si estuviéramos programados, por así decirlo, con todas nuestras experiencias, con todos nuestros sentimientos. Esa es una postura que es el racionalismo. Y otra donde pues simplemente nos tienen como un hoja en blanco que la vamos llenando a lo largo del tiempo, el empirismo. Efectivamente, esta es precisamente una de las premisas de este periodo también. Y de igual manera, lo que yo también destaco y que yo lo rescato en lo personal de manera muy constante, tiene que ver lo que plantea Kant acerca de la libre decisión
del uso de la razón, que es justamente otra de las premisas de las que parte este pensador. Y justamente también lo que yo destaco en la intervención de ustedes tiene que ver con esta inquietud que han mostrado justamente acerca de que hay otra versión de las cosas, de reescribir la historia en concreto, hacer de alguna manera, pues, visibles esos acontecimiimientos o esas personas que lamentablemente han sido sojuzgadas a lo largo del tiempo. Y en ese sentido creo que puede ser una introducción al segundo concepto, que es lo de inevitable, ¿no? Es decir, aquí lo que les pregunto a ustedes, ¿lo inevitable puede ser confrontado de alguna manera? Confrontado como. este, que si todo el tiempo vamos a estar con esa idea de que las cosas van a pasar y nada puede, ahora sí puedes que evitarlo. Ah, ok. Sí, sí, porque es muy interesante el concepto ese de inevitable, porque uno casi casi hasta le tiene como miedo, ¿no? Es que es algo que no puedo controlar y eso se me hace, ajá, que está fuera de mí y lo posible sí, y no es así. A mí se me hace que es al revés incluso. Lo posible y lo inevitable son cosas ahora sí que inevitables, ambas, porque por más posibilidades que tú tengas, tú decides cómo, otra vez muy positiva, ¿no? Pero tú decides cómo redirigirlas. Entonces, sobre lo inevitable de que sí, pues sí es como algo que nadie quiere, ¿no? Como que, ay, pues ahora sí que lo quiero evitar lo inevitable. A mí se me hace que es hasta un prejuicio decir que lo inevitable es algo así muy feo, muy malo, porque yo lo veo como otra posibilidad. Eso es lo que yo pienso. Como otra posibilidad porque podemos hacer de ella lo que vaya de la consecuencia. O sea, si algo pasa y es inevitable, pues yo voy a manejarlo respecto a lo que yo he experimentado, ¿no? Entonces, tiene este resultado muy negativo cuando en realidad yo no sé qué hacer con esta inevitabilidad. Entonces, no sé. Me acordé un poquito de Protágoras, uno de los sofistas de tiempo de la Grecia antigua, que hablaba donde decía, el hombre, otra vez, el hombre es la medida de todas las cosas. Que bueno, luego, digamos, lo funa, ¿no? Pero es en cuanto a esas posibilidades que tenemos nosotros, ¿no? Como dice Jesús. Y exacto, pensar también lo inevitable, es decir, por ejemplo, es inevitable el progreso humano. Quizá es inevitable el conflicto, que otra vez, no de peyorativo, es decir, no degradando el concepto a algo malo o rudo, sino verlo de otra forma, vaya. Y ahí entra otra vez la posibilidad y exactamente se vinculan, ¿no? Ambos términos y podamos sacar muchísimas cosas. Hace rato, al principio les comentaba, perdón, esto del deísmo, por ejemplo, que lo trabajamos, ¿no? Trabajamos los conceptos de libertad, deísmo, fraternidad, que bueno, era lo que se rezaba, ¿no? Fue que durante la Revolución Francesa, me parece, esto de igualdad, fraternidad y libertad, ¿no? Entonces, la libertad puede ser dentro de estas posibilidades que tenemos nosotros como seres humanos de ejercernos, ¿no? Autónomos. Y pero también luego tenemos esto que dice Jesús, ¿no? Cuando algo se nos sale de las manos, que pensamos que ya no podemos hacer más. Pero también yo creo que sería como recordar, ¿no? Otra vez separamos mucho esto de la mente y el cuerpo. Otra vez nos ponemos bien cartesianos, no sé, con esto de la división de alma y cuerpo. Pero muchos pensadores, ¿no? También cada quien tendrá su postura, habrá quienes sean de la inmanencia, es decir, que somos cuerpo, ¿no? O habrá quienes sean más idealistas, es decir, o tener quienes digan que la conciencia está separada del cuerpo y todavía, ¿no? Y claro, se respeta. Pero, por ejemplo, me gusta pensar más que somos todo el conjunto, ¿no? Porque eso también nos apertura a hacernos a nosotros mismos y con los demás. Es decir, no cerrarnos como que a una sola idea, volvemos, ¿no? A la idea, es que todo está junto, pues.
Entonces, si es que vimos en el mejor de los mundos posibles, preguntaba el maestro, pues creo que voy a lo que piensa Yasu, porque siempre vamos a estar como a la espera de algo nuevo, que es inevitable, vaya. O sea, siempre vamos a estar aspirando a un mundo mejor o habrá, no sé, por ejemplo, nihilistas, ¿no? Que piensan que, ok, aquí habría también que precisarlo un poquito, ¿no? Que si son negativos o son más positivos, bueno, tiene su rama, no su división. Vamos a pensar más bien en los nihilistas que piensan que tenemos que como edificar dentro de lo que ya está, no actuar sin más, o sea, la indiferencia, pues. Entonces, vamos a pensar también que sí y que todavía puede ser mejor, ¿no? Igual y es como muy optimista de mi parte. Y de acuerdo a las circunstancias que vivimos también me pongo triste, pero si no, digamos, si no, no conjugamos el pensar y la acción, pues entonces, ¿qué nos queda? Es como esta parte también del formato, la intención idealista. Ujú. Sí, muy bien. Bueno, yo en lo personal me quedo con el planteamiento que hace Yasu acerca de esa cuestión de lo inevitable, de lo contingente, ¿no? Que son situaciones que efectivamente nos enfrentamos de manera cotidiana. Yo lo resumí aquí en los apuntes que ando haciendo en una frase. Constantemente el ser humano tiene miedo de lo nuevo. Y en concreto de esas cosas que no tenemos control, ya sea un fenómeno natural como un huracán, que sabemos que probablemente venga la semana que viene. Imagínense ustedes, por ejemplo, una persona que le tenga miedo a estos fenómenos, ¿no? Evidentemente va a estar impotente ante la situación y no va a poder controlarlo, va a estar sufriendo durante los 2, 3 días que pase el fenómeno natural con la luz, con el calor y todo eso, ¿no? Bueno, y en ese sentido yo rescato que efectivamente lo inevitable es justamente, y así lo pongo yo entre paréntesis, como un aprendizaje, ¿no? Que de alguna manera vamos creciendo nosotros y vamos como que asumiendo esas situaciones. Una temática que ustedes conocen que es muy recurrente en filosofía tiene que ver con la muerte, ¿no? Con esta preparación o disposición que tenemos como seres humanos ante ese hecho que es, ahora sí que es inevitable, ¿no? Citando esto. Este, pues ya citando pues ya esa temática. No sé cómo la ven ustedes. Pues sí, sí es inevitable. Respuesta sí. Em, pues sí es inevitable y es algo que muchos le tienen miedo, ¿no? Es como, no lo puedo controlar y ya, todo está conectado. Volvemos a lo mismo de nuestras posibilidades y de nuestras limitantes. Pero siento con respecto a lo positivo, a la posición positiva que tiene este autor en el arte de lo posible, eh, que, que vamos a actuar mediante lo que ya tenemos. Ah, ya estoy diciendo lo mismo. Pero sí, pues es que los paradigmas nuevos nos abren nuevas posibilidades. Entonces, siento que si practicamos eso, porque uno podría decir, es que voy a practicar, ¿sabes? Esto voy a hacerlo de la peor forma, o sea, voy a tener una posición muy negativa respecto a lo que estoy haciendo en este momento, porque esta no era la posibilidad que yo quería, o las personas que se enteran que se van a morir en unas semanas o algo, por ejemplo, ¿qué hacen? O sea, es su decisión, ¿no? O sea, no puedes evitar lo inevitable ahora sí, ¿no? Entonces, ajá, entonces es como pues sí, es inevitable, pero ¿qué vas a hacer respecto a ello? Ujú. Wow. Ya no, no, y es que otra vez, ¿no? Como que conceptos muy sombríos, pero a la vez, por ejemplo, algo muy actual es sobre la decisión, o sea, ejercer tu propio derecho de vida para morir, ¿no? Esta cuestión de, se me fue el nombre, tiene un nombre, ¿Eutanasia? La eutanasia, exactamente, ¿no? La muerte asistida, donde, por ejemplo, digamos, alguien en etapa terminal y digamos que ya no quiere, pues quiere cortar con su sufrimiento, ¿no? Y ahí entra pues muchísimo de ética, muchísimo de filosofía, vaya, porque es la vida de una persona, ¿no? Que está ejerciendo otra vez su propia autonomía sobre si decide cortar ese lazo
o no, o hasta que se dé, ¿no? De manera inevitable, así, causas naturales, etcétera, pueden pasar, dependiendo de la circunstancia en que se encuentre, vaya. Y eso, por ejemplo, de la muerte o el miedo que hay a morir, que mencionaban ahorita, hay también quienes no, quienes, por ejemplo, y ahora sí puedo tomar el concepto justo, eso es donde digamos que piensan que hay un Dios creador, ¿no? Por ejemplo, no habla tanto de religión, sino más bien como este término que se mencionaba del deísmo, el pensar que sí hay un Dios creador, pero que básicamente pues está en sus asuntos, vaya, o sea, es, digamos, se parece un poquito al Dios de Spinoza, que es el de la naturaleza o el panteísmo, pero a fin de cuentas nosotros somos hacedores o creadores de nuestra propia existencia. Por ahí va más o menos el asunto. Entonces, es también personas o igual dentro de la religión o judeocristiana o de otras religiones, pensar que ellos ya tienen, digamos, asegurado ese camino o que aceptan la muerte y sin temor, ¿no? Entonces también me hace pensar dentro de lo inevitable el que permeen estas concepciones tanto religiosas como no religiosas en cuanto a la misma existencia de cada uno de nosotros, ¿no? Cada una de nosotras. En cuanto a que pues en sí, aquí, por ejemplo, en México, la religión que predomina es el catolicismo. Entonces, practiquemos o no los postulados católicos, ahí están presentes, ¿no? Es casi inevitable y también tendría que entrar la cultura, por ejemplo, desde el actuar bien o mal, ya tienes premisas religiosas, aunque así no practiques, ¿no? La religión. Entonces, es de nuevo también, ok, sí, vuelvo a esto de la autonomía o la individualidad, pero como estamos en conjunto, que vuelvo, hay un término que me gusta mucho también de este filósofo Kant, que habla de la insociable sociabilidad. Es como contradictorio, pero tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque no estamos solos, ¿no? Otra vez, lo inevitable. Y así podemos irnos, ¿no? Entonces, es pensar también como todas estas cuestiones que permean en nuestra vida y en nuestras vidas, incluso desde la concepción, que ya están ahí presentes y quizá parecen inevitables, pero a la vez nos abren apertura que nosotros mismos tomemos disposición de, ¿no? Que si, ok, ya están estos postulados, pero puede ser algo diferente. ¿Por qué no algo diferente? No sé si me dio a entender un poquito con esto. Ok. Sin duda, efectivamente, o sea, cómo, y es lo bonito de este asunto realmente, cómo de una, de algo que aparentemente uno trae definido, se van desprendiendo tantas cosas, ¿no? Y no está tan fuera de lugar a final de cuentas, ¿no? Lo que están planteando ustedes. Este, y efectivamente, esto se puede ver en términos como este concepto que efectivamente es de Kant, que tiene que ver con ese hecho de decir, no, pues yo no quiero convivir con los demás, pero me veo obligado a hacerlo, justamente porque es mi intención, pues, desde una mera supervivencia, ¿no? Es lo que se puede decir en primera instancia en cuanto a este concepto de Kant. Este, y yo coincidiría con ustedes también en que efectivamente lo inevitable, de alguna manera, y así lo defino, es una preparación ante el mundo, ¿no? Ustedes seguramente escuchan hablar de lo que plantea Heidegger acerca de que nosotros, pues somos prácticamente, estamos en una constante preparación hacia la muerte, ¿no? Que es ese final por el que todos pasamos, ¿no? Y me quedé un poquito pensando, ahorita que salió el comentario de ustedes acerca de los temores, la situación que vivimos prácticamente desde hace 2 años, que fue la pandemia, donde una constante fue la incertidumbre, ¿no? Los que nos tocó contagiarnos hace un año exactamente, por ejemplo, teníamos una esperanza de vida mucho mayor que la gente pues, que lamentablemente falleció cuando empezó el COVID, ¿no? Por ejemplo, pero porque teníamos un cierto conocimiento respecto a qué podía suceder. Y yo considero que pues que este fenómeno que supuso la pandemia de COVID, de alguna manera, pues supuso, y así lo considero desde un punto de vista personal, como un ejemplo de algo que es inevitable, pero que de alguna manera fuimos como que aprendiendo de ello, ¿no? No sé si ustedes quieran pues aportar algo más al respecto. Pues, pues sí es un muy buen ejemplo, ¿no? Nadie sabía que iba a pasar a mucho. O bueno, cuando nos estábamos como que enterando que estaban otras partes y de repente todo fue muy rápido y de repente cancelaron clases y que iban a ser 2 semanas sin clases y no era verdad.
Y, y sí, y yo lo relaciono mucho con lo que está dentro de nuestras posibilidades. No podemos cambiar el hecho de que haya COVID, ¿no? Entonces, pues sí, ay, yo iba a decir otra cosa de eso. Sí, no podemos reducirnos a nuestra incapacidad de expandirnos, ¿no? Porque yo no había escuchado el concepto de Kant, eso de cómo era insocial. Insociable sociabilidad. Ajá, pero sí tiene mucho sentido ahora que me lo platican, porque nosotros somos individuos sociales, ¿no? Entonces, pues trabajamos con eso. Entonces, ¿quién no dice que podemos tener actos posibles y inevitables e imposibles, incluso si no vienes a otro concepto, ¿no? La imposibilidad, ¿no? ¿Qué opinan? Bueno, sí, bastante actual esto de la pandemia, el COVID. Por ejemplo, ya después también se buscan nuevas opciones, ¿no? Nuevas formas de tratarlo, de controlarlo. Si bien fenómenos naturales también como los huracanes que mencionó el maestro, los ciclones, todas estas cuestiones que ahora sí son aparte de nosotros, fuera de nosotros, sí podemos manejarlo, pues, de acuerdo a nuestra medida, ¿no? Volvería a la parte de hacernos en nuestra circunstancia. E igualmente, siento que soné tan idealista hace rato con lo de sí pienso en un mundo mejor. Pero la verdad sí, sí me gusta pensarlo. Luego soy como muy, siento que parezco que soy muy negativa, por ejemplo, en clases, porque luego es como, por cómo están las cosas, pero dentro de todo siempre como mantengo este tipo, pues a ver si le llamaría la esperanza, pero así como hay nuevas posibilidades, hay también nuevas formas de dominio, que son otras cosas, ¿no? Y pudieran ser, pues ahora sí, nuevas. ¿Cómo mencionaba este autor que Rubén, nuestro compañero que no está presente, Sí. pero se me fue el nombre del autor que dice que a nuevas luces también nuevas sombras, ¿no? Entonces, igualmente se van dando estas otras formas de dominios y creo que siempre estamos como en un constante desplace en donde colocamos una cosa por otra, ¿no? Así como se fueron dando los periodos históricamente, pasamos a otro. Luego, ok, digamos, se abrió libertad, se hizo revolución, llega a una nueva etapa. Entonces, esta secuencia de etapas que nos hablan lo posible chocan otra vez con otras formas que parecen, digamos, inevitables, pero otra vez se vuelve el conflicto, ¿no? Parte, pues, quizá esencial ya que tenemos aquí como, yo estoy pensando como un mundo terrenal, ¿no? Nuestro, o forma mundana que tenemos de proceder a, o prepararnos, como decía el maestro, pues tendiendo al progreso. O sea, tampoco quería decirlo así como, y es que sí lo lograremos todo, pero pues claro, no las cosas no son de un día para otro, sino la cuestión es esa, ¿no? Que nos vamos preparando. Entonces, es de nuevo revisar y gestionar y criticar las formas que ya se han venido dando porque otras no nos van a llegar, sea para bien o sea para mal. Entonces, es ahí en donde tenemos que ahora sí que pues filosofar, ¿no? Que luego se tiene muy, muy ensombrecida esta parte, ya lo hemos hablado en otros programas, pero debatirlo, ¿no? Y argumentarlo y contraargumentarlo. Entonces es como una constante lucha que se va dando. Ujú. Ok, bueno, sí me gustaría aprender un poquito más de esto que lo trae a colación Rubén, justamente, ¿no? Que no lo conocía tampoco, esta cuestión de que hay en el mundo, pues, luces nuevas, pero también otras problemáticas, ¿no? Otro aspecto que me estaba acordando ahorita, que mencionamos justamente, volviendo a lo inevitable, es que pareciera que el avance científico es cada vez mucho más, importante, lo que lleva justamente a pensar en la posibilidad de que uno pueda ser inmortal, Así que yo les pregunto a ustedes en este contexto, ¿creen que sería algo deseable el hecho de que seamos inmortales, es decir, que superemos ese hecho, pues que es parte de lo inevitable del ser humano? La inmortalidad es algo que sí se ha pensado y siento que es
es lo mismo de que el hombre, las personas quieren, me acuerdo de la misa. Ah, eh, quieren como que acaparar todo, ¿no? Y eso tiene que ver con la inmortalidad, porque es como, es que quiero ser inmortal porque puede haber muchas razones, pero a mí eso me suena a no quiero morir, ¿no? Y pues es lo mismo del miedo al morir, entonces yo lo relacionaría ahí con cosas inevitables que queremos como que, porque la inmortalidad yo la siento muy lejana, pero no sé un científico qué me podría decir de eso, ¿no? Si él lo ve posible, pues es otra posibilidad más, es otro mundo. Ok. Yo no estoy tan segura sobre esto porque lo primero que pienso es, ¿para qué me gustaría vivir tantos años? Es decir, luego decimos, la vida es tan corta, se va volando. Y bueno, creo que ya hemos platicado sobre esto en otros programas, así que chéquenlo por ahí. Pero, por ejemplo, sí son cuestiones actuales, ¿no? Que antes, quizás unos pocos años atrás, nos parecían fantásticas de película, pero ahora ya se habla de transhumanismo, ya hablamos se me fue la palabra. Bueno, por ejemplo, del transhumanismo también, o pensar desde otras formas de vida o cómo alargarlas, que también exactamente se ha visto, ¿no? Como antes el periodo de vida era que a los 30 ya eras viejo, o sea, todos se morían y por si no te morías antes por alguna enfermedad, ¿no? Y ahora ya la edad es tan prolongada que creo que es una cuestión para otro programa ahí muy debatible, de la edad que tienen pues los viejos, ¿no? O adultos mayores y cómo también a la vez, quizás es postura mía, ¿no? Y no voy a meterme tanto ahí todavía, de cómo también se está tratando de hacer un freno, ¿no? Por ejemplo, yo veo cómo en los trabajos había hasta ciertas edades de jubilación. Ahora, por ejemplo, alargaron los años, sumaron más años a muchos trabajos, no decir nombres ahorita, pero lo podemos ver, ¿no? Es algo que todos podemos ver, no es ningún secreto. Y esto me deja pensando, entonces, calidad de vida, hasta cuándo vas a poder, digamos, tener este respiro porque llegas, creces, trabajas, hasta cuándo, ¿no? Y tiene mucho que ver, pienso ahí. Entonces, esta cuestión de la inmortalidad, ¿para quiénes? O sea, ¿para qué? ¿Para qué tantos años? ¿Tantos años para seguir trabajando y morirte trabajando? O también, ¿no? Por eso vuelvo a esto como de formas de dominio. Quizá la inmortalidad también es una nueva forma de dominio. O bueno, al menos yo lo pienso un poquito por ahí. Porque sí, reza postulados muy optimistas, muy positivos, pero hay que ver también la otra cara de la moneda, ¿no? De la moneda, perdón. ¿Qué es lo que nos, pues nos corresponde, ¿no? Como tarea de filósofos, filósofes, a debatir y argumentar, porque siempre va a haber otra cosa, ¿no? Y creo que igual me iría un poquito por esto de la fe cientificista, que por algo ya tenemos la bioética, ¿no? De trabajar desde el rama de la filosofía, que es la ética tan importante, tan fundamental, atender todas este tipo de cuestiones, ¿no? Desde es algo ético, es algo moral o la cabida que tiene ahí para analizar esas cuestiones, porque luego de primera mano suena muy bonito, suena muy atractivo, pero hagamos un análisis, no hagamos un trabajo de campo y veamos si también es factible. Ok, no, es que de verdad creo que ya les di para otro programa, sin querer salió para otro. Bueno, pues precisamente ya estamos en la recta final del programa, y precisamente, pues no me resta más que mandar un saludo a las personas que nos están viendo en este momento por el 1180 AM, por Facebook de Comunicación Radio Wax y por Instagram de Radio Wax Oficial. Y también, pues ya nos quedan ya 5 minutos de transmisión. Les cedo el espacio a ustedes dos para una conclusión que sea ya respecto al tema. Bueno, pues, pues también no venga más que concluir que sigamos pensando esas cuestiones, es decir, desde nuestro ahora, ¿no?
claro que también nos va a remitir a pensarlo en la historia, que mencioné tanto, y también el maestro porque por esto de las etapas, pero pensarlo desde la actualidad, ¿no? Cómo se han ido dando estos cambios, qué pensamos como inevitables y si quizá cambió un poquito la concepción dentro de las personas que nos vieron, nos están escuchando o nos van a escuchar en el futuro. Estas concepciones, porque así también nos abre más, nos da apertura, ¿no? Pues bueno, Pues sí, es algo muy importante que considerar la posibilidad de la inevitabilidad y ver también su lado positivo tanto como negativo, no verlo así tanto como negro y blanco, pero sí como, ok, soy ser humano, soy imperfecto, porque voy a hablar de aspectos posibles e inevitables, tan acá a perfectos, ¿no? Y pues ya, esa sería nuestra conclusión. Sí, ok, pues justamente, pues la verdad, no quisiera cerrar el día de hoy sin agradecer la oportunidad de que me dieron ustedes para estar en el programa el día de hoy. Y también en particular, dar un saludo a la compañera Tiana, que culminó un ciclo con nosotros aquí en la universidad, académica. Le damos un saludo a Tiana. Y de igual manera a nuestros compañeros de filosofía que egresan mañana, a nuestros compañeros, a René, a la compañera Mayrani, se me van los nombres de todos, pero les mandamos una felicitación a ellos de manera muy atenta. Y me despido por el día de hoy. Mi nombre es Homero Salgado Pérez. Esto fue Dosis filosóficas.